Niño de la calle promete salvar la empresa del millonario y su amante esconde secreto oculto. En medio de una metrópoli deslumbrante, donde rascacielos de cristal se reflejaban en el gris amargo de las calles, Lucas, un niño de 12 años, intentaba vender un viejo reloj que había encontrado en un basurero. La gente pasaba a su lado, ignorando su pequeño cuerpo delgado y su mirada intensa. Su mundo era un océano de sombras y luces brillantes, un lugar donde el lujo y la miseria coexistían. Pero hoy la ciudad pulsaba con un misterio que zumbaba en el aire, y que hizo que Lucas sintiera un escalofrío. De repente, una figura elegante surgió entre la multitud. Era Alejandro, un empresario que lucía agotado pero decidido. El brillo de su traje no podía ocultar la tormenta que había en su mirada. Las sombras de su vida privada estaban a punto de asfixiarlo. Y aunque Lucas no lo sabía, el destino del hombre estaba a punto de cruzarse con el suyo. Justo cuando pensó que podía evitar, Lucas asintió, sintiendo el nudo en su garganta. De repente, la idea de ayudar a Alejandro se encendió en su mente, como un rayo de esperanza en medio de su vida oscura. Pero, ¿qué podía ofrecerle en realidad? No sabía, pero una voz interior le decía que hacerlo podría ser su salida a una existencia mejor. «Déjame ayudarte», dijo Lucas, su voz temblando con determinación. «Podemos trabajar juntos». Alejandro lo miró con desconfianza, pero también con una chispa de curiosidad. ¿Ese niño tenía un plan? Sara, la amante de Alejandro, apareció entre la multitud, con un aire misterioso que intrigaba a Lucas. Sus ojos brillaban, pero algo en su sonrisa no era del todo sincero. Mientras hablaban, Lucas sintió que había secretos flotando en el aire. Ella los observaba con interés, como si supiera más de lo que decía. Los murmullos de la gente resonaban, los rostros de desconcierto reflejando la tensa situación. Cada mirada, cada susurro, parecía preguntarse qué estaba pasando entre ellos. «Tu ayuda podría cambiarlo todo», dijo Alejandro, aunque una sombra de duda cruzó su rostro. Lucas sintió un escalofrío de emoción. Pero, mientras se adentraban en ese nuevo pacto, un eco de advertencia resonaba en su mente. ¿Qué secretos escondían? Fue entonces cuando Sara rompió en silencio, con un tono que heló la sangre de Lucas. «Tengo que contarte algo». Su voz tembló. Las palabras se atoraron. «Lo que ocurre con la empresa quizás tenga que ver conmigo». El aire a su alrededor se volvió pesado, como un viento oscuro que amenazaba con arrastrar todo. Lucas sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. La verdad que ella guardaba podía ser su perdición. Lucas se quedó paralizado. ¿Debía ayudarles a pesar de los secretos? El futuro de Alejandro, el de Sara, estaban a su merced. En ese instante, el niño de la calle no era solo un sobreviviente, era un peón en un juego mucho más grande. Las decisiones que tomara podrían no solo cambiar su destino, sino también el de aquellos que inesperadamente se habían convertido en parte de su vida. Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerle una importante advertencia. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso como, que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. Lucas se quedó paralizado. La tensión, preguntó, su voz apenas un susurro. Sara se mordió el labio, dudando. Lo que estaba a punto de revelar podría cambiar todo. La multitud vibraba a su alrededor, pero para Lucas era como si estuvieran atrapados en una burbuja. Nadie podía escuchar su corazón golpeando con fuerza en su pecho. «Hay algo», empezó a decir, pero la angustia se apoderó de ella. Sus ojos se llenaron de lágrimas, una mezcla de miedo y culpa. Alejandro frunció el ceño, su mandíbula tensa. «¿Sara? ¿Qué ocurre?», insistió, acercándose, como si pudiera absorber su dolor a través del contacto.
Justo en ese momento, un grito desgarrador cortó el murmullo de la calle. Una explosión resonó a lo lejos, una ola de sonido que hizo vibrar los cristales de los edificios. Las personas gritaron, tropezándose unos con otros mientras intentaban escapar, los rostros reflejando el pánico absoluto. Lucas sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué estaba pasando? ¡Sara, ven! Alejandro la agarró del brazo, pero ella parecía congelada. En su rostro había un terror que Lucas no entendía. Fue entonces cuando una sombra oscura apareció en la esquina de la calle. Un hombre alto con una chaqueta negra, su mirada oculta detrás de unas gafas oscuras. Lucas sintió que el aire se volvía espeso, como si esa figura estuviera absorbiendo toda la luz. ¡No!, gritó Sara, retrocediendo, sus ojos ahora desorbitados. ¡No puede ser! ¡No puedes estar aquí! Era como si la amenaza hubiera cobrado vida. La multitud se movía en caos, pero en medio de ese relajo, el mundo de Lucas se redujo al encuentro de miradas. ¿De qué hablas? Alejandro se volvió hacia ella, la frustración brotando de cada palabra. ¿Quién es ese tipo? Lucas intentó entender. La gente se apretaba a su alrededor como una marea furiosa. Una sensación de claustrofobia lo invadió. ¿Por qué Sara mostraba tanto miedo? ¿Quién era ese hombre? Y antes de que pudiera preguntarse más, el hombre dio un paso al frente, una sonrisa siniestra asomándose en su rostro. «Hola, Alejandro. ¿No te alegra verme?» Su voz era fría, como el acero. Todo en él gritaba peligro. El tiempo se detuvo. Lucas sintió que el nudo en su garganta se hacía más fuerte. Alejandro retrocedió, sus ojos dilatados, asustados. «¿Qué quieres?», preguntó. El temblor en su voz no pasó desapercibido para Lucas. «Quiero lo que me pertenece», dijo el hombre, «y tengo mis formas de conseguirlo». La multitud ahora estaba congelada, como si todos compartieran una misma respiración. Lucas vio cómo Sara palidecía. «No, no puedes hacerlo». Su voz era un susurro, pero el hombre no pareció inmutarse. Sus ojos se posaron en Lucas, como si al descubrir su presencia hubiera encontrado un nuevo juguete. «Ese niño sabe más de lo que crees», dijo. «Quizá aquí está la clave». Aquel comentario se siente como una puñalada en el corazón de Lucas. ¿De qué estaba hablando? ¿Qué secretos guardaba? De repente todo lo que había creído entender se desmoronaba. Lucas no era solo un niño de la calle, era un peón en un juego que lo superaba. Su vida cambió en un instante, y todo lo que creía saber se desplomó. El caos a su alrededor se intensificó, mientras el hombre avanzaba hacia él, una sombra oscura que prometía agitación. Y en ese preciso momento, la vida de Lucas iba a dar un giro radical. Sin saberlo, se encontraba en el centro de un secreto que podría destruirlo todo. ¿Estás listo para descubrir la verdad, Lucas? Dejó caer el extraño, como un eco en la tormenta. El pánico se adueñó de él. La pregunta resonaba en su cabeza, mientras el mundo se desvanecía a su alrededor. ¿Qué verdad? ¿Y qué haría él con esa revelación? Su futuro estaba colgando de un hilo, y el desenlace era un misterio aterrador. Lucas sintió que el aire se volvía irrespirable. La amenaza del hombre en la chaqueta negra flotaba como un fantasma pesado. «¿De qué estás hablando?», preguntó, su voz temblorosa. El hombre sonrió, un destello frío y cruel. «El niño tiene algo más que un simple reloj en su pasado». La multitud estaba en shock, casi hipnotizada, mientras los murmullos se desataban. Lucas sintió que todas las miradas se centraban en él. Un sudor frío le recorrió la espalda. ¿Qué podía saber un niño de 12 años que resultara tan importante? Sus pensamientos giraban a 1000 por hora. «Soy tu hermano, Lucas», dijo el hombre. Y el mundo de Lucas se desmoronó en un instante. La sangre se le heló al escuchar esas palabras. El eco resonó en su mente como un tambor lejano. Hermano. ¿Qué significaba eso? No podía ser verdad. Él era un niño de la calle, ni siquiera conocía a sus padres. Su corazón latía con fuerza, una alarma en su pecho. «¿Qué dices?», exigió Alejandro, la voz quebrada por la incredulidad. «No puede ser». Sara estaba pálida.
sus ojos reflejando un terror que hacía temblar a Lucas. El hombre se acercó aún más, con una sonrisa que era todo menos amigable. Te estoy diciendo la verdad. Tú y yo compartimos la misma sangre, el mismo destino. Y tengo pruebas, susurró, mientras sacaba un pequeño objeto del bolsillo, un collar antiguo con una medalla que Lucas había visto alguna vez en fotos difusas. Su madre siempre lo llevaba. Lucas sintió un mareo. No, murmuró, sin poder entender. La multitud ahora parecía un océano de caras distorsionadas y sorprendidas. Ellos no sabían. Nadie sabía la verdad. Su vida, su soledad, todo lo que había soportado giraba como un torbellino en su mente. El hombre continuó, con una voz suave y cautivadora. Nuestro padre te ocultó porque vivía atormentado por decisiones de su pasado. Te entregó a un sistema que te arrojó a las calles, pero he venido por ti, ya no más. Al pronunciar esas palabras, el aire se volvió denso y pesado, pulsando con tensión. Lucas sintió que todo su ser se desgarraba. No, no soy tu hermano. No puedo serlo, dijo, pero sonó más como una súplica que una declaración. Alejandro dio un paso adelante, la rabia mezclada con la confusión. No le creas. ¿Por qué debería fiarte de un tipo como él? Lucas vio cómo la desesperación se apoderaba de Alejandro. Porque su vida corre peligro, dijo el hombre de negro. Tú eres la clave para recuperar la empresa que le pertenece. Y Sara también está implicada. Ella lo sabe. Al mencionar a Sara, la mirada del hombre se volvía intensa, como si trazara un vínculo de fuego entre todos ellos. Sara, que estaba en un mundo ajeno, comenzó a dar un paso atrás, el terror en su mirada. No, eso no puede ser. No puede ser real. Lucas sintió cómo la grieta se profundizaba entre él y todos los demás. La confusión se apoderó de él. ¿Quién era ese hombre realmente? La explosión que había sonado antes palideció en comparación con esta revelación. La vida de Lucas, un simple niño tratando de sobrevivir, había dado un giro tan oscuro que parecía un sueño. Justo cuando pensó que podía estar en camino a salvar a Alejandro, todo parecía desmoronarse. La multitud comenzó a dispersarse, gritos de alarma llenaban el aire. Lucas dio un paso atrás, la mente nublada. ¿Sería posible que todo lo que creía sobre su origen fuese un engaño? ¿Y si el hombre de negro tenía razón? ¡Mira al niño!, alguien gritó. Lucas sintió que cada ojo estaba sobre él, cada susurro caía como un peso en su pecho. La incertidumbre lo pisoteaba. ¿Qué vas a hacer, Lucas? La pregunta flotaba en su mente, mientras la multitud se desvanecía, dejándolo atrapado en un mar de dudas y secretos. Finalmente, el hombre dio un paso más cerca, y Lucas sintió que el miedo lo anudaba. Tú decides, hermano. ¿Aceptarás tu verdadero destino o seguirás huyendo del pasado? La mirada del hombre lo atravesó. Lucas quería gritar. Su corazón palpitaba, las lágrimas asomando. ¿Realmente estaba listo para enfrentar lo que eso significaba? ¿O estaba destinado a seguir siendo el niño invisible del que todos se olvidan? El mundo giró y el futuro se desplomó en el aire pesado como un mal presagio. ¿Qué camino elegiría ahora? Lucas sintió un frío intenso recorrer su cuerpo. Las palabras del hombre resonaban en su mente, hermano. Su mundo, ya de por sí frágil, comenzaba a desmoronarse. Las caras de la multitud se confundían, sombras de pánico y absurdo. Atrapado entre la revelación y el miedo, respiró hondo. El nudo en su garganta apretaba como una soga. «Cálmate, Lucas», gritó Alejandro, su voz un eco lejano apenas audible sobre el murmullo inquieto que crecía a su alrededor. «No le creas, es un mentiroso». Pero al ver la desesperación en los ojos de Lucas, esa certeza se desvaneció, el pánico menguaba y una oscura confusión invadía su mente. El hombre de negro se acercó más, el hedor a peligro impregnando el aire. «No eres solo un niño de la calle. Tu vida ha estado ligada a la mía desde el principio, y lo que estoy diciendo es solo el comienzo», enfatizó con una voz hipnótica, como un susurro que se enredaba en los cables de su cabeza. Entonces un grito desgarrador cortó el aire.
Una mujer entre la multitud se desplomó al suelo, una mancha roja manchando su vestido blanco. Un hombre enfurecido la zarandeaba, y la atmósfera se volvió eléctrica, cargada de caos. «¡Auxilio, por favor!», suplicaba la mujer, su voz un lamento atronador que llenó el aire con un eco inquietante. El caos creció como una tormenta, y de repente todo se volvió un torbellino de gritos y empujones. La multitud se disipó, buscando la salida, dejando a Lucas en un aislamiento aterrador. «¡Sara!», Alejandro gritó, lanzándose hacia ella, pero Lucas sintió que todo giraba a su alrededor. La tragedia se desenvolvía en sus ojos, y la figura del hombre de negro, ahora más cercana, parecía cobrar vida con cada latido de su corazón. «¿Ves lo que has hecho? Todo se desmorona, y tú todavía no entendiste», dijo el hombre con una sonrisa cínica, disfrutando el desasosiego que respiraba la escena. «Tu destino está aquí, Lucas, y sé que lo sientes». Las palabras se dispararon como balas, impactándolo. Lucas sintió cómo se llenaba de incredulidad y terror. ¿Qué era todo esto? ¿Por qué él siempre parecía estar en medio de algo que no comprendía? Entonces el hombre estiró la mano, y frente a todos reveló una foto antigua de un niño sonriendo, con la misma sonrisa que él. El parecido era abrumador. «Eres tú, Lucas, y lo que te han dicho sobre tus padres es una mentira». «¡No hables de mis padres!», Lucas explotó, el dolor brotando como una herida abierta. «¡No sé nada de ellos!». Pero en su interior, las palabras del hombre empezaron a calar hondo, generando dudas que le recorrieron el cuerpo como un frío cortante. «¿Ves? Estás enojado y con razón. Pero tienes que aceptar la verdad. No eres solo un niño de la calle. Eres parte de un legado que no querías, que fue oculto para protegerte, o tal vez para utilizarnos». Lucas miró a Alejandro. Sus ojos buscaban respuestas, pero eso solo avivó la desconfianza. Él había traído a este desastre. El golpe fue brutal. «Todo esto debe de ser una trampa, un juego horrible», balbuceó Lucas mientras las lágrimas brotaban. Sin saber por qué, buscó a Sara, pero su figura ahora era solo un destello entre la agitación. Justo en ese instante, la multitud estalló en miedo puro. Una torsión de kimono negro del hombre alzó el vuelo. «¡Espera!», gritó alguien entre las sombras. Un rostro familiar emergió del caos. Era el hermano del hombre, un hombre que Lucas nunca imaginó ver. «Deja a Lucas en paz». «Es suficiente». La intervención hizo que el caos pareciera una película desvanecida por un momento. El hombre en la chaqueta negra sonrió desafiante, girándose hacia el nuevo rival con una frialdad perturbadora. «¿Protegerlo, hermano? ¿Acaso eso creías? Esto es solo el principio. Hay verdades más oscuras que ninguno de ustedes puede imaginar». El aire se volvió irrespirable. Con cada palabra, Lucas sintió que la verdad se afilaba como una navaja en su mente. El giro había comenzado y lo había arrastrado a un abismo. «¿Quieren saber quién soy realmente?», calmó el hombre de negro, su tono revelador retumbando por la agitación. «Soy la clave que abrirá la cerradura del pasado perdido de Lucas. Pero el precio a pagar puede ser alto». Un fragmento de caos irrumpe. Un grito, una explosión. Se detuvo el tiempo. Sus corazones palpitaban. Y Lucas supo que su vida nunca volvería a ser la misma, ni la de nadie más. Todo lo que creía sobre su existencia, el amor, el dolor, no era más que un hilo frágil en un juego mucho más grande. Las luces de la ciudad brillaban intensamente, pero ninguna iluminó el abismo que ahora se abría ante sus ojos. En ese instante, el miedo era su compañero más fiel. Las preguntas lo inundaron. ¿Qué verdad se desvele y qué sacrificios deberá hacer? Su futuro se volvió inoportuno, dejando solo un pregunta. Las miradas de la multitud lo aplastaban. El suelo bajo sus pies parecía temblar, y el sudor deslizándose por su frente se mezclaba con la confusión. Todo quedó en pausa. El caos a su alrededor se desvaneció, y Lucas sintió que el mundo giraba, desvaneciéndose como un sueño lejano. «¿Yo, tu hermano?». Su voz era un hilo quebrado que apenas se oyó entre el murmullo.
La incredulidad llenaba su pecho de un peso abrumador. El hombre sonrió, como si la angustia de Lucas fuera un espectáculo que él disfrutaba. Sí, Lucas, pero no todo lo que brilla es oro en esta familia. El hombre de negro se acercó, su mirada fija en los ojos del niño. Tú llevas dentro algo más que sangre. Llevas un secreto, uno que puede cambiarlo todo. Lucas dudó, el nudo en su garganta se apretó. Justo en ese instante, un grito agudo, desgarrador, se alzó entre la multitud. Un carruaje perdió el control y se abalanzó, como un monstruo desbocado. Una figura se movió veloz entre las sombras. Todo sucedió en un parpadeo. Un impacto sordo resonó, y el caos se desató. ¡Cuidado!, gritaron varios, mientras el eco del metal se mezclaba con el horror. Tantas caras aterrorizadas se giraron, se agacharon, y luego el silencio. Fue como si el tiempo se hubiera congelado. Y en ese segundo, Lucas vio la figura caída. Una mujer, en el suelo. Su vestido blanco ahora era una mancha oscura. ¡No!, gritó Alejandro. Sus ojos se abrieron con terror. Sara. Ella había intentado ayudar a otra víctima que yacía en el camino. La primera reacción de Lucas fue intentar acercarse, pero las piernas se le sentían pesadas como plomo. «Esto es una locura», pensó mientras veía a Alejandro correr hacia Sara. La multitud comenzó a gritar, a empujarse entre sí para escapar de lo que se avecinaba. Pero en medio de ese caos, la expresión en el rostro del hombre de negro cambió. Ya no había risa. Era una mirada de cálculo frío, como si todo estuviera ocurriendo tal y como lo había previsto. ¿Ves lo que pasa cuando intentas desafiar al destino?, susurró, y esas palabras se metieron como dagas en el corazón de Lucas. Una revelación lo golpeó. No solo comparto tu sangre. Yo soy el destino que has tratado de eludir. Sara yacía aturdida en el suelo, los ojos desenfocados. Lucas sintió que el aire se le escapaba. Sus instintos le gritaron que todo esto tenía que ver con él. El hombre de negro avanzó hacia ella con calma, como un depredador. Ella también es parte de esta historia, Lucas. La razón por la que has estado aquí, en este lugar, en esta vida, es porque ella te ha estado observando, protegiendo y manipulándote. Las palabras del hombre fueron como un golpe mortal. Atravesaron el frágil refugio en el que había habitado su vida. «No, eso no puede ser cierto», gritó Lucas, sintiendo Fire como una tormenta. No podía ser, pero al ver la expresión de Sara, ya no estaba tan seguro. Su respingo de terror, antes de caer, hizo eco en su mente. ¿Había algo que no sabía? «¡Sara, despierta!». Alejandro la sacudió, y Lucas sintió una ola de desesperación. Los secretos, las verdades, todo se estaba rompiendo. La figura del hombre se desdibujó en el caos, mientras algo más impactante sucedía. Lucas notó que la multitud se dispersaba. Gritos se convierten en susurros, lamentos, todo era confusión. Pero luego, el hombre bajó la mirada, y la distancia entre ellos se acortó. «Esto no ha hecho más que empezar, Lucas. Tu vida está perfectamente entrelazada con el nuevo amanecer, o la caída de todo lo que conoces». Lo inesperado lo golpeó como un puño. Aquella revelación era solo una parte del juego. De repente, Lucas comprendió que el caos, la furia, no eran solo el eco de una tragedia. Eran los ladrillos de un nuevo mundo que se estaba construyendo frente a él. Todo lo que había vivido desde su infancia comenzó a asumir una forma diferente. Hacerlo de nuevo no es una opción. Es tiempo de levantarse o caer con el pasado. El hombre de negro miró a Lucas con ojos afilados, como si la vida del niño dependiera de ese mismo instante. «Y, querido hermano, la decisión es tuya». El horror de la caída de Sara se asemejaba a una sombra que cubría todo. La multitud se disolvía en un susurro de incertidumbre, mientras Lucas se dio cuenta de que no podía confiar en nadie. Lo que había creído sobre su origen, cuando él estaba en las calles, estaba desequilibrándose. Era un titán en un juego de titanes. ¿Qué vas a elegir, Lucas? Las palabras fueron un susurro del viento, mientras el caos reinaba a su alrededor. En ese momento una verdad aplastante surgió dentro de él.
Todo lo que había querido, todo lo que conocía sobre su historia, se había vuelto un rompecabezas oscuro. Las relaciones, secretos y plegarias se transformaban en espinas, empujándoles a la dirección desconocida. El tiempo se detuvo, mientras la respuesta se convirtió en su salvación o en su condena. Lucas sintió que la oscuridad lo engullía, y supo que el momento decisivo estaba cerca. Y si el hombre de negro tenía razón, estaba listo para Con un frío recorriendo su espalda, el destino de Lucas colgaba de un hilo, y todo lo que había creído se desvanecía en el aire. Su futuro, una pregunta que aún no sabía cómo responder. Lucas sintió que su corazón latía a 1000 por hora. El miedo le apretaba el pecho como unas manos frías que no lo soltarían. Todo lo que había creído, todas sus certezas, se desvanecían en ese instante. ¿Qué vas a elegir, Lucas? La voz del hombre de negro resonaba en su mente. Mientras el caos a su alrededor se intensificaba, la multitud gritaba, gente corriendo, abandonando el lugar como si fuera un campo de batalla. Lucas miró a Alejandro, quien trataba de ayudar a Sara, su rostro tenso, angustiado, pero algo en él se rompía. La incertidumbre colgaba en el aire como un espeso manto. «Sara, despierta por favor», grita Alejandro, sus manos temblando al tratar de sostener la cabeza de ella. Lucas se sintió atrapado entre su hermano desconocido y el dolor evidente de Alejandro. Y entonces, sin previo aviso, un sonido estruendoso la sacudió, un estruendo que hizo que el suelo temblara. Lucas sintió el pánico. Era como si el mundo entero se estuviera desmoronando. Gente empujándose entre sí. El griterío se convertía en una cacofonía de horror. «¡Corre! ¡Corre!», resonaba por todas partes. Lucas vio cómo el hombre de negro sonreía, una expresión que le hizo temer por lo que estaba a punto de suceder. Y de repente, un destello de luz brillante iluminó el cielo. Un objeto caía del aire, acercándose a gran velocidad. «¿Qué es eso?», Lucas se giró mirando hacia arriba, sus ojos abiertos como platos. Todos, incluidas Sara y Alejandro, lo vieron también. Un grito colectivo llenó el aire. Un momento después se escuchó una explosión ensordecedora. El estallido hizo que todo se oscureciera, y el aire se llenó de escombros. Lucas cayó al suelo, cubierto de polvo y escombros. Todo se sintió como un sueño distorsionado, el sonido de su propio pulso resonando en sus oídos. Con dificultad se levantó, tratando de orientarse. Todo a su alrededor era un caos. «¡Lucas!», se escuchó la voz distorsionada de Alejandro a lo lejos. El hombre de negro había desaparecido, como si se hubiera evaporado en la explosión. «¡Sara!», Alejandro gritó otra vez, la desesperación desgarrando su voz. Lucas, con el corazón en llamas y la mente confusa, se agachó. Cuando se acercó a donde estaba Sara, la imagen que vio le hizo detener el aliento. Ella no se movía, sus ojos estaban cerrados. Sangre manaba de su cabeza, tiñendo su vestido de blanco. «No, no, no, no». Las palabras salieron de Lucas como un llanto desgarrador. Se sintió como si el mundo se hubiera detenido. Todas las promesas, todos los lazos que había tratado de entender se desmoronaban. «¿Sara?». La voz de Alejandro se quebró, y su rostro se descompuso al ver a la mujer en el suelo. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. Todo lo que había vivido hasta ahora se convirtió en una gran prisión, sepultando su desesperación. En ese instante, una sombra se asomó entre los escombros. Una figura familiar avanzó. Lucas sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. «¿Qué estás haciendo aquí?». Los ojos de Lucas se abrieron desmesuradamente. Era su madre, la mujer que nunca conoció. Pero algo estaba mal. Su mirada era fría, vacía. «¡Mamá!», Lucas gritó. Un torrente de emociones lo invadió. «¿Cómo podía ser? ¿Por qué no me buscaste? ¿Por qué no estuviste ahí?». En sus ojos, una mezcla de dolor y confusión, los recuerdos comenzaron a revivir. Las noches de soledad, los sueños perdidos, todo se unió en un solo instante. Ella lo miró y Lucas vio algo en su mirada que lo hizo retroceder. «Lucas, hay cosas que no sabes, cosas que te pueden matar», dijo como si sus palabras fueran una espada que cortó el aire. «Mamá, no, ¿por qué ahora? ¿Por qué en este momento?».
No podía entender, su mente giraba como un torbellino. La tragedia no solo era lo que había perdido, sino lo que nunca tuvo. Y de repente la figura de su madre se desvaneció en medio de los escombros, dejando solo un eco en su lugar. «El hombre de negro tiene razón», dijo Alejandro, ya derrumbado sobre la tierra y la sangre. Y, en ese momento, un nuevo frío se apoderó de Lucas. El mundo que conoció parecía estar colapsando con la revelación. Lucas se sintió desplazado, perdido. ¿Acaso todo esto fue un juego? Esa mujer no era la que pensaba. En un instante todo cambió. Pero justo cuando pensaba que era el final, el hombre de negro reapareció. La verdad no se ha revelado por completo. ¿O acaso vas a negar tu destino? Su risa resonó, un eco helado que provocó escalofríos. Las elecciones ahora eran suyas, pero su mente al borde del colapso y su corazón desgarrado. ¿Quién realmente soy?, se preguntó, perdido entre la traición y el caos. Nunca había estado tan cerca de la verdad, ni tan lejos de la paz. La línea entre el bien y el mal se volvió borrosa, y solo un dilema permaneció en su corazón: seguir adelante o quedarme atrapado en el pasado. La tensión era espesa mientras el horror comenzaba a tomar forma. Lucas, con lágrimas en los ojos y el destino atrapado en sus manos, se enfrentó a un abismo del que nunca había querido conocer. La verdad podría destruirlo, pero la elección aún era suya. Lucas sintió que el tiempo se detenía. La imagen de su madre desapareciendo en la multitud lo dejó tambaleándose, como si un rugido en su pecho lo empujara. La voz del hombre de negro seguía resonando. Eres parte de un legado que no querías. Esa conexión, esa sangre compartida, lo golpeó con una fuerza que no podía ignorar. ¿Pero qué más significaba eso? De repente, un grito desgarrador cortó el aire. Un hombre apareció entre la multitud, su rostro enrojecido, ojos desorbitados. «¡No! ¡No! ¡Nunca debiste volver!» Su voz se elevó como una trompeta en medio del caos. Lucas se dio la vuelta y lo vio, otro hombre de pie, con una mirada de locura. Tenía un parecido inquietante con el hombre de negro. «¿Quién eres?», preguntó Lucas, incluso mientras el corazón le latía con fuerza. La multitud se había congelado. El hombre estaba al borde de la locura, apuntando con un dedo tembloroso. «Eres un traidor, un monstruo. Mataste a nuestra madre», gritó. Las palabras fueron como un puñal, y Lucas sintió la verdad retumbar en su interior como un tambor de guerra. ¿Qué estaba pasando? La confusión, el miedo, todo se amalgamaba en un torbellino. «Cállate, Iván», respondió el hombre de negro, su rostro transformándose en un rictus feroz. «No sabes de lo que hablas». Lucas sintió que el suelo se sacudía. El ambiente se volvió denso, como un aire cargado de electricidad. Un murmullo recorrió la multitud. «¿Mató a su madre?». «¿Qué significa eso?». Los rostros estaban llenos de pánico y asombro. Nadie podía desviar la mirada hacia la escena que se desarrollaba. «Ella quiso protegerte, pero fue demasiado tarde. Tú no eres el único que tiene un pasado que enfrentar». Iván avanzó y Lucas dio un paso atrás. La realidad comenzaba a romperse en trozos afilados. La verdad resbalaba entre sus dedos, como arena. «¿Qué estás diciendo?». Lucas estaba desmoronando. No, ¿podía ser cierto? La historia que había contado su madre, sus sueños de un futuro mejor, eran solo ilusiones. La confusión era imparable, el miedo palpitante. «Ellos no te querían, Lucas, te abandonaron, te usaron en su propio juego. Todo esto es solo una trampa, un ciclo de traición que jamás se detiene», gritó Iván. La aturdida realidad pegó en el rostro de Lucas como una bofetada. Sentía que caía en un abismo. El hombre de negro dio un paso adelante, sus ojos centelleando con rabia. «¿Qué sabrás tú sobre mi madre? Ella hizo lo que podía». Las manos de Iván temblaban mientras señalaba a Lucas. «¿Puedes incluso llamarla madre cuando te escondieron el pasado?». Lucas no podía respirar. Cada palabra de Iván era un golpe que lo hacía tambalear. ¿Qué le había estado ocultando su madre? ¿Por qué no le había contado que tenía un hermano? Y con eso, un nudo se formó en su garganta. «Ella te amaba», murmuró el hombre de negro.
Pero Lucas ya no podía saber en quién confiar. La multitud estaba ruidosa y ansiosa. Los murmullos crecían a su alrededor. Gente presenciando su dolor. Todos queriendo saber la verdad. Un estruendo retumbó nuevamente, como si el universo se estuviera rompiendo de nuevo. El pánico se volvió a desatar. El aire se tornó espeso. ¡Al suelo!, gritó alguien. Pero no hubo tiempo. El hombre de negro se abalanzó sobre Iván, cada uno luchando por sus propias verdades y secretos. Lucas se quedó congelado, el miedo anudado en su pecho. Sus ojos se llenaron de lágrimas, y gritos llenaban sus oídos. El tumulto lo envolvió como un torbellino. «No puedo ser parte de esto», Lucas murmuró, pero cada palabra quedó atrapada en el aire. Los ecos de la batalla a su alrededor estallaron ensordecedores. La vida que conocía se desmoronaba, convirtiéndose en escombros de ilusiones y traiciones. Y con el desmadre de la pelea, un disparo resonó. La multitud gritó, como un coro de desesperanza. La confesión había dejado cicatrices imborrables, y el destino de Lucas ahora pendía de un hilo. La adrenalina invadía su cuerpo. En un instante, sus verdades se convirtieron en sombras. La lucha entre los hombres era como un baile mortal. ¿Qué iba a suceder en el momento que se revelara la verdad? Mientras la oscuridad se apoderaba del lugar, Lucas se sintió como si todo fuera un mal sueño. En su mente, un eco persistente resonaba. ¿Era realmente esa su familia? En un instante de caos y desespero, todo lo que había creído se evaporó, dejándolo con una pregunta que atravesaba su corazón. ¿Qué parte de su verdad era realmente la clave para sobrevivir? La tensión se cortaba como un cuchillo. Lucas observaba, paralizado. El grito desgarrador de Alejandro atravesó la multitud como un rayo. «¡Sara! ¡Despierta, por favor!». Su voz era un eco de desesperación, pero en el fondo Lucas sentía que ese grito resonaba en sus propias entrañas. La confusión lo envolvía. De repente, el hombre de negro, Iván y el caos alrededor se desvanecieron. Solo existía el cuerpo sin vida de Sara y la angustia palpable de Alejandro. Las miradas de la multitud se aferraban a ellos, como si fueran testigos de un drama aterrador. Lucas sentía el sudor frío deslizarse por su espalda. Sus manos temblaban con el peso de una verdad aplastante. «¡No! ¡No, no!». Lucas se acercó, queriendo agarrar a Sara, quitarle esa mancha oscura de la frente, pero sus piernas parecían de plomo. «¡Sara! ¡Despierta! ¡Por favor!». Al pronunciar su nombre, el eco retumbaba en su mente, como una oración desesperada. En ese momento, todo pareció detenerse. La multitud se había convertido en un murmullo distante. Estaban atrapados en su propio mundo, Alejandro y Lucas, con el horror estampado en sus rostros. La ronda humana se movía, pero ellos estaban fijos. Sara, el centro de su universo. Y cuando el tiempo comenzó a moverse nuevamente, un grito resonó. «¡Lucas!». Era la voz de su madre resurgiendo de las sombras. «¡Lucas, escúchame!». Se apareció como un espectro en la tormenta, su figura envuelta en un halo de confusión. La multitud se retorcía, murmullos de incredulidad surgiendo, pero él solo tenía ojos para ella. «¿Qué haces aquí?». Lucas apenas podía respirar. La mirada de su madre era un torbellino de emociones, pero lo que salió de sus labios lo paralizó. «Lo siento, hijo. Yo no debería haber estado lejos. No podía protegerte. Tienes que entender que hay cosas que no sabes». Sus ojos eran dos brasas, la angustia brillando a través de ellos. «Huyes de la verdad. Nos han mentido a todos», se adelantó Iván, con el escalofrío recorriendo su voz. «Lucas, tú no eres quien piensas que eres». Sus palabras dieron un vuelco a la realidad, resonando entre ellos. «¿Qué estás diciendo?». Lucas sintió como si el aire se lo susurrara a gritos. Aquello era más que un engaño. Era una revelación de lo que no quería oír. «Tu madre sí fue quien te abandonó». La mirada de Iván era más que una acusación. Era un arma. «Ella era la causa de todo lo que hemos sufrido. No te ha dado nada más que dolor».
La explosión de palabras hizo que el corazón de Lucas se detuviera. Todo se desvaneció, la violencia de la revelación empujándolo hacia un abismo oscuro. La multitud parecía fluir y detenerse al tiempo. «No es cierto, no puede ser», murmuró, sintiendo el mundo girar. Apenas podía entender lo que pasaba, pero la mirada de su madre era un reflejo del horror. «Lucas, no escuches a tu hermano. Él no sabe nada de lo que habla. Lo que digo es verdad». «¿Verdad? ¿A qué verdad te refieres?», Iván interrumpió. «¿A la que borraste de nuestra vida? Eres la razón por la que jamás tuvimos un hogar». La furia se apoderó de su voz, un fuego ardiente en su interior, y en ese instante la atmósfera cambió. Una sombra monumental parecía desplomarse sobre ellos, un gato que había estado esperando en la oscuridad. Todos contenían el aliento. Lucas sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. «¡No!». El grito de Alejandro resonó como un eco de advertencia. En ese momento todo colapsó. Una figura apareció zambulléndose entre la multitud, haciendo a todos retroceder, como si un huracán de emociones hubiera estallado en el aire. La escena era caótica, pero el silencio se apoderó de un instante, y un rostro conocido se dibujó entre sombras. «¿Te creías a salvo, Lucas?». La voz era la de su padre. Lucas sintió el golpe como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. «Estoy aquí para llevarte». Ya no existía más confusión. Todo lo que había creído se desmoronaba. La multitud estalló en susurros, gritos de sorpresa y miedo. ¿Él está vivo? La incredulidad corría como un torrente, y Lucas sintió que el mundo apenas estaba comenzando a revelarse. Todo lo que una vez supo estaba colgando por un hilo. «Papá, ¿por qué no viniste por mí?». La voz de Lucas temblaba, un grito roto aferrándose al amor perdido. La piel se le erizaba, el caos a su alrededor iba aumentando, pero su padre se acercó, irrompible y desolado por el tiempo. «Esto ha sido un malentendido, Lucas. Ven conmigo. Ahora». «Todo lo que te han dicho es una mentira, pero tú no eras». Lucas no podía entender. La historia que creía ser parte de su vida se retorcía como humo entre sus dedos. El hombre de negro y su hermano intercambiaron miradas intensas, pero la confusión de Lucas se transformó en un mar de sombras. Todas las verdades ocultas se deslizaron en el aire, y él se sintió como un peón en un juego mucho más grande. La pregunta flotó en el ambiente como un ladrón en la noche. ¿Quiénes eran realmente? La vida de Lucas estaba a punto de transformarse exponencialmente. Un giro dramático lo envolvería, y su siguiente paso podría decidir su destino. El abismo se abría ante él, sin respuestas, solo preguntas pululando como demonios en la oscuridad. En un instante, sus vínculos familiares se hicieron añicos. La línea entre la verdad y la mentira se tornaba borrosa. Y en el centro de todo, Lucas, el niño de la calle. Ahora marcado con secretos que podrían consumirlo. ¿Estás listo para descubrir? Y Lucas, temblando, supo que no había vuelta atrás. Su camino apenas comenzaba, y él estaba a punto de cruzar una línea que cambiaría todo para siempre. La tensión se cortaba como un cuchillo entre el caos. Lucas sentía que el aire se espesoraba. Cada palabra de su padre pesaba como una piedra en su corazón. «¿Por qué no viniste por mí?». Su voz temblaba, envuelta en confusión y dolor. Pero antes de que pudiera hacer más preguntas, el hombre de negro tomó la delantera, su mirada afilada como un cuchillo. «Lucas, debes entender, no estoy aquí solo por ti. Esto es más grande de lo que imaginas». Su tono resonaba, una advertencia en medio de la tormenta. De repente, Iván dio un paso al frente, su rostro pálido y los ojos ardientes. «Mentiroso, no le digas más. Solo quieres manipularlo para tus propios fines». Los murmullos del público se dispararon, un coro de incertidumbre pulsante. «¿A qué te refieres, Iván?». Lucas sintió que todo se desmoronaba. Cada palabra sonaba como un eco, y al mirar a su hermano, una verdad monstruosa parecía surgir. «Ellos no te quieren, Lucas. Solo quieren usar tu pasado para sus propios planes». Iván miró a su padre con odio. «Tú y ella os las habéis apañado para arrastrarnos a todos a este desastre». Las palabras hicieron que Lucas retrocediera. Quería gritar, quería defenderse.
¿Acaso había estado todo este tiempo brillando en una mentira? El caos a su alrededor se intensificaba, el horror se palpaba. Las miradas sobre él eran de reproche, de temor, como si él fuera el orbe de todos esos secretos y el dolor. En medio del tumulto, Sara, todavía inconsciente, comenzaba a moverse. Un ligero quejido brotó de sus labios. Lucas la observó. El tiempo parecía detenerse. ¡Sara, despierta!, gritó empujando a la multitud hacia un lado. El clamor se mezcló con sus palabras, creando un ruido ensordecedor. «¡Dejadla!», aulló Alejandro. Él se echó hacia adelante, dispuesto a protegerla, e hizo retroceder a todos, como un perro guardián. Pero la mano de Lucas se colocó en su lado, un impulso de unión en medio de la tormenta. «No puede irse, no ahora, solo tenemos que ayudarla». Los ojos de la multitud brillaban entre el pánico y la angustia, cada susurro amplificándose en la cacofonía. Lucas sintió un apretón en su pecho, mientras la imagen de su madre se desvanecía ante sus ojos. Sara abrió los ojos, pero su mirada no era la misma. Había algo diferente en su expresión, como si un velo de horror la cubriera. ¿Qué está pasando?, murmulló, su voz ronca resonando entre los presentes. Y entonces algo en ella cambió. Su rostro se oscureció, su mirada se volvió fría y distante. «¿No lo entiendes, Lucas?», dijo, su mirada aún vacía. El aliento de todos se detuvo, y la confusión se tornó en horror. Desde el principio, esto no era solo una historia. Todo era un plan. Lucas sintió que el mundo se desmoronaba ante él. «¿Qué? ¿De qué estás hablando?». Pero ni la multitud, ni Alejandro parecían estar dispuestos a ofrecer respuestas. Solo quedaba el silencio, el espesor de un secreto compartido, cada mirada incriminando a la siguiente. Y luego, como un trueno inminente, el hombre de negro se acercó a Sara. «¿Y tú lo sabes, verdad?», preguntó con una sonrisa que no mojaba los ojos. «Entonces dilo». Todos contuvieron el aliento, sintiendo que el destino se estaba escribiendo en ese momento. Sara, aún en el suelo, parecía estar luchando con sus propias palabras, luchando como si arrastrara cada sílaba desde lo más profundo de su ser. Yo solo quería protegerte, Lucas, pero ya es demasiado tarde». Y en ese instante la bomba estalló. Lucas sintió que la tierra bajo sus pies se desvanecía. «Mamá no quería que supieras que tu destino está ya escogido. Eres el elegido. Todo esto era por ti. Y si estás aquí, serás parte del sacrificio». Las palabras fueron un golpe devastador. Lucas miró a su padre, a Alejandro, a los otros, y solo pudo ver incertidumbre. Las verdades se enlazaban unas a otras, formando hilos en la oscuridad. «No puedo ser el elegido. No quiero serlo». De repente, la atmósfera tembló. Un estallido resonó, y Lucas dio un paso atrás. La ventana de un edificio cercano se rompió, dejando caer fragmentos de cristal. Una sombra oscura se cernió sobre ellos, como la guadaña de la muerte. «Es hora de que lo entiendas», el hombre de negro susurró. Y durante un breve instante, la verdad pareció iluminarlos a todos. Pero Lucas sintió un calor en su interior, una furia que comenzaba a despertar. La traición, los secretos, el caos encajaba de una manera dolorosa. Todo iba a explotar. «No puedo aceptar esto», gritó, abrazándose a su dolor. La imagen de Sara, la lucha de su madre, la figura amenazante de su padre. Todo ardía en su mente, todo un torbellino de impulsos y emociones. Y cuando pensaba que todo estaba dicho, el hombre de negro se volvió hacia la multitud. «Ya no hay vuelta atrás. La oscuridad los consumirá a todos si Lucas no toma su lugar». Era un aviso, pero también una condena. El caos se desató nuevamente, y Lucas se dio cuenta de que estaba en el centro de algo que lo sobrepasaba por completo. Un destino oscuro lo acechaba. Era el elegido, pero ¿a qué precio? En ese instante se sintió completamente huérfano, sin respuestas, sin consuelo. Y al mirar a su padre, aquel dilema ardía. ¿Cómo podría ser parte de un sacrificio del que nunca había elegido? Lucas sintió que el tiempo estaba a punto de romperse. En un instante, todo el caos se convirtió en un eco distante. Mientras miraba a su madre y a su padre, dos figuras que habían estado perdidas en su historia. La confusión lo envolvió como una manta pesada.
No sabía en quién confiar. ¿Qué quieres de mí? ¿Por qué ahora? Su voz temblaba, encadenada a sus dudas. El hombre de negro rompió el silencio. Lucas, hay cosas que nunca te han contado. Tú eres especial, más de lo que imaginas. Tu destino te espera, pero tienes que decidir. ¿Lo aceptarás o huirás? Sus palabras estaban cargadas de una urgencia inquietante, como si cada sílaba hiciera temblar el aire. «No quiero ser parte de esto», gritó Lucas, sintiendo que su corazón se rompía. Entonces, de la nada, un grito desgarrador resonó. El cuerpo de Sara yacía aún inmóvil, y la imagen de Alejandro, con lágrimas en los ojos, lo partió en dos. «¡Despierta!», suplicó, su voz llena de desesperación. Lucas se dio cuenta de que debían actuar, de que no podían quedarse paralizados en medio del horror. «¡Muévete! ¡Ayúdame!», dijo, y sin quererlo, la rabia lo impulsó hacia adelante. La multitud estaba paralizada, observaba atónita, mientras él, con el miedo abrazándolo, buscaba la razón en aquel caos absurdo. Se acercó a Alejandro y se arrodilló junto a Sara. «Tienes que despertarte, por favor», susurró. Sus manos temblorosas tocaron su piel fría. Un brillo en los ojos de Sara, una chispa de vida. Lucas sentía que el tiempo se había ralentizado. «¿Me escuchas, Sara? ¡Vuelve! ¡No puedes dejarnos!», imploró. Las palabras se deslizaban entre lágrimas. Cada grito era un hilo que tiraba de su alma. Pero este era el momento. Lo sentía. La verdad tenía que salir a la luz. Entonces, un rayo de luz golpeó la escena. De repente, el hombre de negro dijo: «No hay tiempo que perder». Con un movimiento rápido, levantó su mano. El viento se agolpó en el aire como un despliegue de energía, un remolino que giraba en torno a ellos. Los murmullos aumentaban, el pánico se desataba, pero todo parecía en blanco y negro. Lucas cerró los ojos, sintiendo una oleada de emociones. «Sara, vuelve». El mundo entero temblaba con su grito. Fue entonces que vio algo, un brillo resplandeciente entre la niebla. Pasó como un relámpago por su mente, y al abrirlos, su madre sonrió con una dulzura desgarradora. «Lucas, siempre has sido más fuerte de lo que crees. No dejes que este caos te defina. Lucha». Y en ese instante, el aire se volvió espeso, y Sara emitió un gemido. Sus ojos se abrieron lentamente. «¿Qué? ¿Qué pasó?», preguntó. Su voz quebrada, como si despertara de un profundo sueño. Lucas sintió que su pecho se aliviaba. «Estás aquí. Todo estará bien. Tenemos que salir de aquí». El hombre de negro frunció el ceño, pero las palabras de Lucas estaban resonando en el aire. La multitud empezó a moverse. Las miradas de incertidumbre se transformaron en resoluciones. «Sí, somos más fuertes juntos», gritó alguien desde el fondo. Las voces se mezclaban, formando un canto de unidad. Mientras el caos se desvanecía, Lucas miró a su padre, y sus ojos estaban llenos de algo nuevo. «Lucas, tienes que hacer lo que es correcto. Decide quién quieres ser. El pasado no te define, el futuro te pertenece». Una explosión de claridad llenó su corazón. «Estuve perdido, pero no más. Este es mi destino, no lo que otros cuentan de mí». Lucas dio un paso adelante. Miró al hombre de negro a los ojos y con voz firme le dijo: «No puedes decidir mi vida. Soy más que un peón en tu juego». El hombre de negro sonrió, pero no era la sonrisa cínica que Lucas había imaginado. Era de respeto, incluso de admiración. «Sigue adelante, hermano. Esta batalla no ha terminado, pero hoy has dado el primer paso». La multitud comenzó a dispersarse lentamente. Los rostros se iban iluminando con promesas de un nuevo amanecer. Lucas se sintió parte de un hilo más grande, un tejido de vidas que se entrelazaban en un momento de luz. En Sudamérica, en el corazón de muchas culturas, se unieron en un rugido de esperanza, dejando atrás los secretos que antes los habían atormentado. Respiró hondo. «¿Qué sigue ahora?», se preguntó. La noche aún guardaba secretos, pero nada podía quitarle el poder que ahora sentía. Tenía el control. Una última mirada hacia la multitud hizo que sonriera. «No tengo miedo. Estoy listo para enfrentar lo que venga. Y tú, no esperes más. Este es el momento de unirte a nosotros.
Tienes que suscribirte ahora al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Aplasta el botón me gusta ahora. Eso alimenta el algoritmo y ayuda a que más personas se unan a nuestra comunidad. Inunde la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten conocer este final. No dejes que se lo pierdan.